Así es, continuamos con muchísimo más y es momento de nuestro segmento de recomendaciones médicas. Esta mañana nos acompaña Alejandro Díaz de Clínica Sanarte, que nos viene a mostrar un procedimiento terapéutico para la rodilla del saltador, así es que le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está, Alejandro? Buenos días. Muchas gracias, Karen, siempre un placer, ¿verdad?, para mí estar con ustedes y le agradezco siempre su amable invitación, agradeciendo también al Señor por un día más de vida que nos regala. Así es. Sí. Bueno, y me gustaría que nos comente un poco de los procedimientos que podemos encontrar en Clínica Sanarte. Claro que sí. Bueno, en Clínica Sanarte, lo primero, en casos de rodilla del saltador, así como en otras partes del cuerpo, lo primero que tenemos que hacer es evaluar al paciente y una vez que evaluamos al paciente, reconocemos en este caso sus principales necesidades, si hay dificultad de movimiento, si hay inflamación, si hay dificultad, por ejemplo, para algunas actividades de la vida diaria como caminar, correr, saltar, ¿verdad?, valga la redundancia, por el tema de rodilla del saltador, pero pueden haber muchas más actividades que se vean limitadas. Entonces, realizamos onda de choque, vendaje neuromuscular o kinesiológico también, vendaje funcional en pocas ocasiones porque es un vendaje rígido y lo que buscamos es que el paciente vuelva a moverse, y también el alivio del dolor a través del masaje terapéutico, ejercicios de estiramiento y posteriormente ejercicios de fortalecimiento y de marcha, y por último, si la persona es deportista, pues también entrenarlo para que vuelva al deporte. Excelente. Y esta mañana va a hacerle, bueno, una demostración a Sorgi, que es el paciente del día de hoy. Así que nos vamos a mover de aquel lado porque Claro, primeramente le va a hacer una evaluación, me comentaba detrás de cámara. ¿Necesita que le sostenga el micrófono? Por favor. Pasarme para acá. Bueno, en este caso nosotros vamos a evaluar lo que es la inflamación. Podemos medir y comparar una rodilla, ¿verdad?, versus la otra. En este caso Sorgi tuvo un golpe acá, pero pudiera ser que acá tal vez tuvo un golpe, pero acá tiene la rodilla del saltador. Que la rodilla del saltador es básicamente una inflamación de los tendones, bueno, del tendón rotuliano que se encuentra debajo de la rótula. Tenemos este huesito acá y aquí tenemos una inflamación del tendón que se puede acompañar muchas veces incluso de tensión muscular a nivel del cuádriceps. Va a irle realizando el como lo estoy procedimiento, mostrando acá. ¿verdad? Sí, entonces vamos a trabajar acá la medición de el perímetro de la rodilla. ¿Puede bajar la pierna? Ok, y entonces acá nosotros medimos el perímetro, ¿verdad? Nos va a dar una cierta medida y luego comparamos con la otra y vemos si la que se golpeó recientemente o está sufriendo el dolor es la que se tiene mayor perímetro, ¿verdad?, por mayor inflamación. También medimos el rango de movimiento con este equipo que tenemos acá, que es un goniómetro. Básicamente lo ubicamos a la par de la rodilla, le pedimos al paciente que estire para saber si llega a los 0 grados, es decir, completamente la rodilla recta o si tiene una limitación. Y también le pedimos que doble todo lo que pueda. Y aquí también seguimos el movimiento con el goniómetro y medimos, ¿ok? Los rangos de movimiento funcionales podrían ser 90 grados, pero si la persona, permíteme, pero si la persona tiene los 130 grados, 140 grados, que es básicamente esto, el movimiento completo, algunas personas no logran pegar el talón al glúteo por falta de ya estoy digamos, probando flexibilidad. Ya estás probando. Pero también a causa de una inflamación, un dolor, entonces esto puede verse limitado. Y también las masas musculares. Si una persona es muy recia de las piernas, ¿verdad?, tiene un volumen bastante grande, difícilmente va a poder hacer el movimiento Ahorita ya completo. realizó la evaluación entonces. Así es. Entonces, una vez que nosotros tenemos al paciente, ya sabemos cuál es el problema. En este caso, una rodilla del saltador, una inflamación del tendón inferior de la rótula. Sí. Entonces, nosotros podemos aplicar lo que es vendaje neuromuscular después de hacer masaje terapéutico, relajación de la musculatura del cuádriceps y también ya buscando mayor movilidad y darle seguridad al paciente con este tipo de vendajes. Entonces, vamos a mostrar al otro lado acá. Ya que aquí no es recomendable aplicar cuando hay heridas cerca de la zona. Entonces venimos por acá arriba. ¿A qué se debe esto de la rodilla del saltador? Ok, la rodilla del saltador se puede provocar cuando nosotros realizamos un solo esfuerzo muy grande. Por ejemplo, se me quedó el vehículo a medio camino y entonces no pude hacer más que empujarlo yo solo.
¿verdad? No hubo nadie que me ayudara y entonces yo no estoy acostumbrado, doble la rodilla. Yo no estoy acostumbrado a realizar ese tipo de esfuerzos, pero como fue una cosa de emergencia, tuve que hacerlo. Entonces aquí estamos reforzando el tendón del cuádriceps, que es el que está inflamado. Esto nos va a permitir sentir mayor seguridad a la hora de caminar, pero también esto va a desinflamar la rodilla. Bueno, le voy a contar que no sé si usted miró la bienvenida del programa. Este muchacho estaba bailando en una rodilla. Ah, sí. Eso fue entonces lo que lo inflamó. Ok. Entonces acá el vendaje nos da un primer soporte y luego ponemos una segunda tira para darle mayor seguridad, mayor sostén y siempre el efecto antiinflamatorio, ¿verdad? Doblemos siempre, por favor. Estiramos un poco para darle sostén y ya el resto lo pegamos sin tensión. El paciente no debe sentir que le queda muy socado, así que los extremos se dejan siempre flojitos para que el paciente no se vea limitado en sus movimientos. Don Alejandro, una consulta. ¿Este tipo de procedimiento funciona para los dolores de la rodilla? Sí, de hecho este es un vendaje que también puede servir como un soporte general para la rodilla, ya sea que tengamos dolor en la cara frontal de la rodilla o en la cara lateral interna o en la cara lateral externa. Son las zonas donde con mayor frecuencia percibimos dolores, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, principalmente en la zona frontal, porque nosotros en la cara frontal o en el tendón frontal, nosotros podemos encontrar mayor tensión muscular porque este tendón trabaja junto con el cuádriceps. Entonces, cuando nosotros contraemos aquí, este músculo se recoge y subimos el pie para adelante. Me parece interesante. Entonces, así trabaja. Me parece interesante este tratamiento para las personas que caminan por lo general varios kilómetros. ¿Es recomendable que se lo realicen después o puede ser caminando y tener el procedimiento ya aplicado? ¿Con el vendaje? ¿Sí? Sí, con el vendaje la persona puede moverse. Este tipo de vendaje es para que la persona comience a moverse más, ¿verdad? Si la persona se ve limitada por sus actividades de la vida diaria por causa del dolor e inseguridad al caminar, este vendaje le puede ayudar a sentir más seguridad. Excelente. ¿Verdad? Otra de las cosas importantes que podemos aplicar cuando el tendón pasa de un grado de tendinitis a tendinosis, que es básicamente una tendinitis puede curar por sí sola con descansos, con terapias, con ejercicios, con masaje terapéutico, pero cuando ya tenemos un proceso degenerativo de 3, 4 meses y más, entonces pudiéramos estar cayendo en una tendinosis y la tendinosis básicamente es que el tendón ya no va a curar. Quedó rasgado esa fibra, ese tendón, pero necesita una ayuda extra, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que podemos realizar es la terapia de onda de choque. Y la terapia de onda de choque, acá bueno, no la tenemos conectada, pero básicamente funciona de la siguiente manera. Ya la vamos a conectar, sí, ahorita para mientras usted nos explica para qué tipo de procedimiento funciona. Ok, entonces esto funciona para las tendinitis, tendinosis, tendinitis calcificantes en las cuales el tendón intenta sanar, pero en ese intento quedan acúmulos de calcio en el tendón que funcionan también a su vez como cuchillas, es decir, internamente una fibra de calcio en el tendón puede generar como una especie de rasgado del mismo tendón. Entonces, intentó curar en su momento el calcio, pero al quedar acumulado en el tendón, entonces lo que está haciendo es seguir dañando el tendón. ¿Y cuánto tiempo normalmente es el procedimiento? Bueno, el procedimiento es de corta duración. Podemos llevarnos entre 5, 10, 15 minutos en dependencia de las zonas del dolor, ¿verdad? Y la cantidad de disparos o impulsos que nosotros vamos a realizar, ya que esta pistola funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos un pequeño proyectil acá que es impulsado por aire comprimido. Entonces el aire comprimido impulsa ese proyectil, pero al llegar al final, es decir, al cabezal del equipo, nosotros recibimos un impacto indirecto. Ya, ¿verdad? Ahorita vamos a poder conocer cómo es el procedimiento. Correcto. Y bueno, es directamente.
Sí, ahorita no lo vamos a aplicar porque lleva un proceso, ¿verdad? Tenemos que ¿Ya puede aplicarle ciertas encenderlo? cosas al paciente, vamos a encenderlo y acá nosotros vemos ciertos parámetros en el equipo y dentro de esos parámetros nosotros podemos encontrar los bares que son la intensidad del impulso que yo voy a provocar, digamos, en la pistola y que el paciente va a recibir. La frecuencia, que se mide en hertz, es decir, por cada segundo serían 4 impulsos o 4 disparos y acá la cantidad de disparos que nosotros queremos aplicar. Entonces, bueno, puedo encenderlo para que escuchemos, ¿verdad? Es un impacto que nosotros vamos a percibir. Y entonces esto es el impacto que va a recibir el paciente. Ya, acá se ve un poquito de movimiento, se escucha un pequeño impacto y eso es lo que el paciente percibe como la onda de choque, que es una onda indirecta. Duele un poco, es tolerable. En algunas zonas, ¿verdad? Hay que tener bastante cuidado porque no se puede aplicar en zonas de tejido óseo, es decir, donde hay hueso muy prominente no se aplica, solo se aplica directamente en el tendón. Esa parte también quería consultarle, el vendaje se le puede realizar a cualquier persona, pero en este caso las ondas de choque es para todo tipo de personas o quienes no pudieran realizárselo. Mientras me gustaría consultarle, ¿va a realizar la demostración? No vamos a realizar la demostración porque tenemos que explicarle al paciente, ¿verdad? Antes, esto es un proceso detrás de cámara, sí. Entonces, bueno, la pregunta que me hacías era que si se puede aplicar a cualquier persona. En algunos pacientes, como los pacientes que están anticoagulados, es decir, están tomando algún medicamento que arrala la sangre, le podemos decir, ¿verdad? La pone más líquida. Esto, como provoca cierto eritema, es decir, provoca cierta inflamación, no se aplica porque podemos provocar un sangrado en la zona, ¿verdad? También el paciente que sea demasiado sensible no se puede aplicar porque necesitamos que el paciente tenga cierta tolerancia, ¿verdad? Pero no es demasiada. Pues hasta el momento no hemos tenido un paciente al que no se le haya podido aplicar por razones de sensibilidad, ¿verdad? Y también un paciente hay pacientes que tienen miedo incluso a equipos electrónicos y cosas así. Ay, siento que me van a electrocutar y nada de eso, pero hay un miedo. Entonces el miedo también hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Excelente. Bueno, y ahora me gustaría que, ya para despedir, que nos comente dónde está ubicada la Clínica Sanarte, cuáles son los números de contacto y los horarios de atención para las personas que deseen mayor información. Claro que sí. Bueno, nosotros estamos ubicados en Managua, Monseñor Lescano, de donde fue el Cine León, 2 cuadras al lago, media cuadra abajo. Nos pueden llamar al 8787-1132 o escribirnos a ese mismo número por WhatsApp, también al 2264-2222 y también nos pueden encontrar y saber más de nosotros en Facebook, en Instagram. En Facebook nos encuentran como Clínica Sanarte, en Instagram como clínicasanarte.ni y todos nuestros servicios están descritos en nuestra página web que la pueden encontrar como clínicasanarte.com. Excelente, muchísimas gracias, don Alejandro, por acompañarnos esta mañana en nuestro segmento de recomendaciones médicas con este procedimiento terapéutico que ustedes también se lo pueden realizar en la Clínica Sanarte. Vamos a finalizar de esta manera por aquí y nos vamos a trasladar al otro lado del set con muchísimo más aquí en su revista Primera Hora.